Hola, ¿cómo están? Yo sé que esperaron un montón por este tutorial. Ya sé, esperanciosa que tengo que hacer una introducción, ¿ok? A este video. Hola, yo soy Sofi de Descompusa y Difusa, una bitácora donde te muestro, donde te cuento todo lo que voy haciendo y todo lo que va pasando por mi cabeza. En este caso me había obsesionado con los chipaos. Estoy obsesionada con los chipaos. Sigue la obsesión, sigue la obsesión. Y me pregunté, ¿puedo llevar esta prenda al tejido? ¿Puedo tejerla? ¿Cómo sería? ¿Cómo hacer la práctica? Así que me lo propuse, me puse a tejerlo, me puse a hacer un montón de versiones, hasta que llegamos a esta versión que es muy especial porque está hecha únicamente para este tutorial, para que ustedes también aprendan a tejerlo. Si quieren aprender las otras versiones, escribí todo el proceso en un patrón de tejido para que ustedes también puedan tejerlos. En este video van a aprender cómo se teje el canesú, cómo se construye, y la abertura es una especie de gota. Estos estilos de chipado que tienen como una gotita en el cuello que me encanta. Ahora, materiales. Van a necesitar hilo de algodón fino 8-3, una hoja número 3, marcadores, tijeras, centímetros, lapicera, una libretita, un papelito y tomarse las medidas, chicas. ¿Qué medidas van a necesitar? Se van a tomar las medidas de los hombros. Van a tomarse la medida de sisa. Van a tomarse la medida de cuello, circunferencia de cuello. Van a tomarse la medida de largo de prenda, hasta donde quieren que sea el topsito. Y van a tomarse la medida del busto o pecho. Todas estas medidas van a aprender a aplicarlas durante el video. Hubieron varias chicas que me pidieron la modificación de este top para busto grande, así que cuando llegues a la parte de cerrar el canesú, volvé a esta parte que te voy a explicar ahora cómo podrías llegar a agrandar la parte de busto. No lo probé porque yo tengo busto súper pequeño y no tengo alrededor a nadie como para decirle, te puedes probar, así que no puedo hacer la prueba. Pero les voy a dar este tip y si les funciona, por favor déjenmelo en comentarios, así también ayudamos a otras chicas. Cuando vayas a cerrar sisa, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a contar cuántas cadenas tenés alrededor de todo tu tejido. Lo vas a dividir en dos. Te va a quedar la parte delantera y la parte trasera. Ahora la parte delantera la vas a dividir en dos nuevamente. Te van a quedar dos secciones. Estas dos secciones la dividís en dos nuevamente. Te va a quedar la mitad del pecho. En esa mitad vas a comenzar a hacer aumentos. Un aumento se hace tejiendo 3 puntos altos juntitos en un punto. O sea que vos vas a tejer 3 puntos altos en esa mitad. Yo te recomiendo que lo vayas intercalando, es decir, tejas un aumento, después tejas una vuelta de puntos normales, después tejas un aumento y así. Y usa marcadores para no perderte. Ese es mi tip. Esa es la forma que yo encontré de modificar un tejido para busto grande. Probalo, decime si te funciona, díganme si les funciona. Y bueno, habiendo hecho estas aclaraciones tan hermosas, comencemos con el tutorial. Lo primero que van a hacer es tejer una cadeneta del ancho o circunferencia de su cuello, ¿sí? Esta cadeneta, que no va a ser de este tamaño claramente, tiene que ser un poquito más grande, tiene que rodearles el cuello y si quieren pueden dejar de margen 1 centímetro o 2 centímetros, ¿sí? Ahora, una vez que tienen la cadeneta tejida, vamos a tomar lapicera y una hojita y vamos a empezar a anotar. Lo primero que vamos a anotar son las cadenas iniciales. ¿Cuántas cadenitas tiene esta cadeneta inicial que hicimos para que nos entre en nuestro cuello? En mi caso son 70. Las voy a anotar. Tienen que anotarlo, chicas. No se salten esta parte porque si no, no lo van a poder hacer, ¿sí? Esto es la construcción del canesú, como para que se entienda. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que dividir esta cadeneta en partes, hombros, espalda, delanteros, ¿sí? Primero vamos a dividir los hombros. Para eso tienen que tomar el número de cadenetas inicial y lo van a dividir por 5, ¿sí? Esa división me va a dar un número y si es par, lo voy a convertir en un número impar, ¿sí? Sí o sí lo tienen que hacer así. Ahora vamos a determinar la espalda. Para la espalda tenemos que tomar el número de cadenetas inicial y lo vamos a dividir por 2. A ese número le voy a restar los hombros, ¿sí? Y me tiene que dar un número par. En este caso tiene que ser par. Muy bien. Anotado eso, vamos a los delanteros. Voy a tomar el número de la espalda, que en mi caso es 22, y lo voy a dividir por 2. Ese número me tiene que dar impar, ¿sí?
Ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que sumar 13 más 22 más 11. Pero ojo, porque los hombros son 2 y los delanteros también son 2. Así que tengo que sumar 13 más 13 más 22 más 11 más 11. En mi caso. En su caso será diferente. Y me va a dar un total. En mi caso me dio igual que las cadenetas iniciales, que son 70. Así que genial. En caso de que a ustedes les haya dado por acá 68 y acá 70 o acá 51 y acá 50, siempre se van a quedar con este numerito, ¿sí? Así que van a desarmar toda la cadeneta que hicieron y la van a volver a hacer con este numerito, ¿sí? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué quiero todos esos números, Sofía? Por favor, explícame de una vez. Todos estos números son las divisiones del Kanezú. Para tejer un Kanezú yo tengo que tejer aumentos en ciertos lugares. Y esta cuenta me acaba de dar esos lugares donde tengo que tejer los aumentos para que se cree este Kanezú. Miren, acá está graficado perfectamente con mi dibujo tan hermoso. Miren, acá lo grafiqué un poquito más grande como para que se entienda, ¿sí? Vamos a tejer lo que indica nuestro delantero, nuestra espalda y nuestros hombros. Vamos a ir a los delanteros. ¿Qué dice? Que tengo que tejer primero 11 puntos para luego en el número 11 tejer un aumento. Así que voy a tejer 11 puntos y voy a tejer en el número 11 un aumento. Luego tengo que ir a mis hombros. ¿Qué dice los hombros? En el número 13. Así que voy a tejer luego de este aumento 13 puntos altos y en el número 13 voy a tejer un aumento. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Y luego nosotros vamos a empezar a crear esta abertura que va a ser del chipado. Pero ahora todo esto lo vamos a poner en práctica en el siguiente video. Así que vamos a seguir con este tutorial. Cualquier duda que tengan sobre esta parte, por favor, pausen y escríbanmela en comentarios, que yo voy a estar leyendo todo. Vamos a comenzar a tejer nuestro Kanezú. Tejimos la cantidad de cadenas que tenemos que tejer, en mi caso son 70, y voy a levantar dos cadenas que no van a funcionar como punto alto, sino como altura. Y tejo un punto alto sobre cada cadena disponible. Levanté mis dos cadenitas, enlazo la aguja y en la tercera cadena voy a tejer un punto alto. Enlazo mi aguja y en la segunda cadenita disponible de la base tejo otro punto alto. Enlazo aguja y en la tercera cadenita disponible de la base voy a tejer otro punto alto. Esto lo tengo que repetir hasta que llegue al primer aumento, que en mi caso son 11. Tengo que tejer 11 puntos altos y luego voy a tejer un aumento. Acá estoy por tejer mi cadenita número 11. Ya llegué al número de cadena indicado en mi delantero, en mi caso, para tejer un aumento, que son 11 puntos altos. Y ahora vamos a tejer un aumento. El aumento se hace tejiendo 3 puntos altos en una misma cadena. Ya tengo un punto alto, voy a tejer mi segundo punto alto en la misma cadena, enlazo y tejo el tercer punto alto en la misma cadena. De esta manera se formó un aumento. Y ahora vamos a hacer el segundo aumento. Tenemos que tejer 13 puntos altos hasta que lleguemos a la cadena o al punto número 13, donde ahí vamos a hacer otro aumento. Para empezar a contar se comienza luego del aumento, no voy a contar esta cadena como 1, sino la que voy a hacer recién la voy a contar como 1, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo entonces una cadena, perdón, un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos y así hasta llegar al punto alto número 13, ¿sí? Nunca cuenten los que son parte del aumento, eso es un aumento. Acá llegué a mi punto alto número 13, así que voy a repetir lo que hicimos en el anterior aumento, que es tejer dos puntos altos más en la misma cadena. Ya tengo tejido el número 13, tejemos otro, que sería el segundo para hacer el aumento, y tejemos un tercero para hacer un aumento. De esta manera nos quedó dividido ya el delantero, los hombros y ahora vamos a continuar con la espalda. Es decir, que tenemos que tejer 22 puntos altos y luego hacemos un aumento. Y luego de ese aumento vamos a tejer 13 puntos altos y en el punto alto número 13 tejemos otro aumento y luego el delantero lo tejemos sin aumentos. Hacemos eso y nos vemos al final de la vuelta. Primer aumento, tenemos los puntos altos y el segundo aumento, puntos altos de la espalda,
otro aumento, puntos altos del otro hombro, un aumento, sigo tejiendo hasta el final sin aumentos. Ahora lo que vamos a hacer es levantar 2 cadenas que yo ya las levanté y voy a dar vuelta el tejido para comenzar a hacer la segunda vuelta, donde les voy a explicar cómo tejer sobre los aumentos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar tejiendo punto alto sobre punto alto, de esta manerita, hasta que nos acerquemos a nuestro primer aumento. Muy bien, acá estamos cerca del primer aumento. En el segundo punto alto del aumento vamos a tejer otro aumento, es decir, que vamos a tejer 3 puntos altos sobre ese punto alto. Y esto lo repetimos en cada aumento, pero primero miren que les voy a mostrar cómo se teje. Tenemos el primer punto alto del aumento, segundo y tercero. En este segundo vamos a tejer 3 puntos altos seguidos, 2 y 3. Muy bien, y así tenemos nuestro primer aumento de la segunda vuelta. Y ahora voy a continuar tejiendo punto alto sobre punto alto hasta llegar al próximo aumento. Llegamos nuevamente al segundo punto alto del aumento de la vuelta anterior, así que vamos a tejer 3 puntos altos seguidos. De esta manera mantenemos el aumento y seguimos haciendo crecer el canesú. Y ahora vamos a tejer punto alto sobre punto alto hasta llegar al próximo aumento, donde vamos a tejer lo mismo, y luego punto alto sobre punto alto y vamos a tejer lo mismo, otro aumento, ¿sí? Una vez que llegamos al final vamos a levantar 2 cadenitas, vamos a dar vuelta al tejido y vamos a comenzar a tejer la abertura o el circulito que tiene nuestra prenda delante. Para eso lo que vamos a hacer es una disminución que se va a tejer de esta forma. Voy a enlazar la aguja y voy a tomar solamente una de las hebras del lado de donde estoy yo. Miren, de esta forma voy a enlazar y voy a ingresar por una de las hebras, de esta manera. Ven que la otra hebrita está ahí, esa no la tomamos. Y así como estoy, voy a ir a la otra, al otro punto, y voy a tomar una sola hebra. Ahora voy a tomar la lazada y voy a pasar la aguja por esos 2 puntos, por esas 2 hebras. Y me van a quedar 3 lazadas y lo voy a cerrar como un punto alto normal, de esta manera. Y así se crean las disminuciones que vamos a empezar a tejer ahora. Y ahora, una vez que hicimos esto, vamos a tejer punto alto sobre punto alto hasta llegar al primer aumento de nuestro canesú. El canesú lo vamos a seguir tejiendo normalmente haciendo los aumentos como hicimos en la vuelta anterior, ¿se acuerdan? Acá estoy llegando a mi aumento, me encuentro con el primer punto alto del aumento y lo tejo normal, y en el segundo voy a tejer el aumento, que son 3 puntos altos juntitos en un mismo punto, ¿sí? Y de esta manera tejimos una disminución al inicio y un aumento sobre el aumento de la vuelta anterior para seguir tejiendo el canesú. Y ahora vamos a seguir tejiendo punto alto sobre punto alto hasta llegar al otro aumento. Acá me encuentro nuevamente en el segundo punto alto del aumento de la vuelta anterior y voy a tejer 3 puntos altos juntitos para crear otro aumento. Este sería el segundo aumento de nuestra vuelta, ¿ven? Acá tenemos disminución, aumento y aumento. Y vamos a repetir esto hasta llegar al otro aumento, donde vamos a tejer un aumento, continúo tejiendo punto alto, voy a tejer un aumento, continúo tejiendo punto alto y acá vamos a tejer otra disminución, que ahora se las muestro cómo la vamos a hacer. Una vez que llegamos al final de la tercera vuelta, vamos a tejer una disminución como la tejimos al principio. Voy a tomar solo una hebra de mi punto alto y voy a tomar una sola hebra del siguiente punto alto. Ven que solamente tomo yo una hebra, acá está la otra. Voy a enlazar y voy a pasar la aguja por esos 2 puntitos, por esas 2 hebras. Y ahora voy a cerrarlo tejiendo un punto alto normal. De esta manera se crea una disminución. Voy a levantar 2 cadenitas, doy vuelta al tejido y vamos a repetir esto de vuelta porque nosotros queremos que se forme como una gotita. Entonces primero tenemos que disminuir para hacer la pancita
y después vamos a hacer aumentos para poder cerrarla, ¿sí? Entonces volvemos a hacer una disminución, enlazo y tomo solo una hebrita del punto alto y de la siguiente. Enlazo, paso mi aguja por esas dos hebritas y cierro el punto alto normal. Y ahora continúo tejiendo punto alto sobre punto alto hasta llegar a los aumentos del canesú, donde nuevamente vamos a hacer aumentos. Estos aumentos los tenemos que repetir hasta que tengamos el largo que nosotros querramos que tenga nuestra sisa. Y van a tejer los aumentos donde indica que tenemos que tejer los aumentos, es decir, donde están los aumentos de la vuelta anterior hasta que lleguemos al final, donde vamos a repetir de vuelta otra disminución, ¿sí? Vamos a tejer disminuciones hasta que tengamos el ancho o una medida donde de esta manera a nosotros nos quepa la cabeza, ¿sí? Para eso lo que pueden hacer es tomar estas puntas, no estas de arriba, sino estas, y abrir todo el tejido y medirlo de esta manera. ¿Ven cómo lo estoy abriendo yo todo? Entonces pongo el centímetro en un extremo hasta el otro extremo y lo estiro un poquito, y esto también se va a estirar un poquito más porque es hilo de algodón, entonces cede. Así que yo hasta acá voy a tejer la abertura. Esto está quedando de esta manera. Ustedes tienen que tener en cuenta eso. También vayan midiendo su abertura, cuánto tiene de largo, porque eso también es importante para que nada, no les quede tan abierta. Yo estoy tejiendo, recuerden, con aguja número 3, así que es muy chiquito esto todavía, me falta hacer un montón de sisa, y ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo de esta manera, así nos queda como una gota. Y para eso vamos a tejer aumentos. Entonces voy a levantar dos cadenitas, voy a dar vuelta al tejido, y para tejer aumentos lo que vamos a hacer es enlazo, y en el primer punto alto disponible voy a tejer dos puntos altos seguidos. ¿Ven? Acá tengo dos puntos altos en mi primer punto alto, y luego tejo normal, punto alto sobre punto alto. Recuerden que siempre vamos a seguir trabajando las aberturas del canesú, ¿sí? Siempre, hasta que yo no diga lo contrario, vamos a seguir tejiendo esas aberturas. Así que voy a tejer todo eso hasta llegar al otro lado, donde también voy a tejer dos puntos altos juntitos al final. Ahora se los muestro. Y me encuentro con el último punto alto, así que acá voy a tejer dos puntos altos juntitos para hacer el otro aumento. Acá lo tengo, y ahora lo que voy a hacer es levantar dos cadenitas, voy a dar vuelta al tejido. Ven que se está formando como una gotita, y vamos a tejer nuevamente otro aumento. Voy a tejer dos puntos altos en mi primer punto alto disponible. Acá tengo el aumento, y ahora tejo punto alto sobre punto alto y repito todo. Tejo punto alto sobre punto alto, me encuentro con los aumentos del canesú y lo repito. Voy a seguir tejiendo, tejo aumento, tejo punto alto, tejo aumento, tejo punto alto, tejo aumento, y al final tejemos otro aumento acá en la punta para seguir haciendo el dibujito de la gota. Si ustedes quisieran que la gota no les quede tan abierta, van a alternar las disminuciones. Pueden hacer una vuelta de disminución, una vuelta sin disminución, otra vuelta con disminución, otra sin disminución. Yo no lo hice así porque quería que la gota sea de este tamaño, pero si ustedes quizás la quieren un poquitito más cerrada, lo que van a hacer es eso. Y ahí van a ir midiendo que cuando lo abran les tiene que pasar la cabeza, así tengan eso muy en cuenta. Y nosotros vamos a continuar tejiendo aumentos en los extremos hasta que tengamos la misma cantidad de aumentos que la misma cantidad de disminuciones. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta gotita con punto deslizado. Esto se cierra de esta manera. No importa el lado en el que hayan quedado, lo vamos a cerrar así como está. Sin enlazar ninguna aguja, vamos a irnos del otro extremo, vamos a pasar la aguja por el punto alto del otro extremo, enlazo, saco aguja
saco aguja, ahora sí, saco aguja, levanto una cadenita y voy a cortar el tejido. En este caso sí voy a cortar tejido porque si no la unión me va a quedar muy en el centro y no quiero que me quede la unión en el centro, ¿sí? Tiro hilo y ya tendríamos tejido nuestra abertura de este chipao, ¿no? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es continuar tejiendo aumentos del canesú porque necesitamos tener un largo, porque necesitamos tener el largo de nuestra sisa. Ahí les muestro cómo vamos a continuar tejiendo el canesú. Nosotros habíamos terminado de tejer de esta manera, o sea, con este frente. Hicimos el punto deslizado y ahora lo que haríamos normalmente es levantar 2 cadenas y dar vuelta al tejido. Lo que vamos a respetar es dar vuelta al tejido y vamos a comenzar a tejer de este lado, ¿sí? Vamos a localizar nuestro aumento de canesú y vamos a ingresar nuestra aguja del lado izquierdo de uno de los aumentos, o sea, en este. Esto lo vamos a hacer así para que la unión nos quede de un costadito y segundo, para respetar la textura que se viene formando cuando nosotros venimos tejiendo en ida y vuelta. Ahora, vamos a levantar 3 cadenitas que van a ser, sí, nuestro primer punto alto. Este entonces ya está tejido. Voy a ir al siguiente y voy a tejer punto alto sobre punto alto. Hasta llegar al primer canesú donde vamos a tejer un aumento. Muy bien, acá llegué a otro aumento del canesú y como verán lo estoy tejiendo arriba del anterior aumento. Esto lo tienen que repetir, chicas. Van a tejer punto alto sobre punto alto, donde se crucen un aumento van a tejer un aumento, punto alto sobre punto alto, van a tejer otro aumento, punto alto sobre punto alto, otro aumento y acá, bueno, nos vemos acá si les muestro cómo cerramos esta vuelta. Bien, acá ya llegué al aumento del canesú, así que lo que voy a hacer es tejer un punto alto sobre el que sigue y para cerrar esta vuelta voy a dirigirme a las 3 cadenitas que contaron como nuestro primer punto alto. En la tercera cadenita voy a realizar un punto deslizado de esta manera y ahora vamos a levantar 3 cadenitas y vamos a dar vuelta al tejido como siempre venimos haciendo y vamos a comenzar a tejer otra vuelta. Presten atención a esto. Este agujerito que tenemos acá, no sé si llegaron a verlo, ese agujerito va a contar como un punto, pero ya está tejido por nuestras 3 cadenas, así que tengo que pasar al siguiente, ¿sí? Y de esta manera tengo 2 puntos altos. Y ahora voy a continuar tejiendo hasta cruzarme un aumento, que ya lo tengo ahí porque lo teníamos muy cerca. Entonces vamos a tejer un aumento normal de canesú. Voy a tejer 3 puntos altos en ese punto alto, ¿sí? Y esto lo van a repetir hasta llegar al final de esta vuelta que les muestro cómo cerrarla, ¿sí? Una vez que llegamos al final de esta vuelta, también vamos a ubicar nuestro último punto alto, que es este, no este orificio que está acá, porque ese ya está tejido. Así que tomo hilo y tejo mi último punto alto. Ven que nos va a quedar como algo ahí, pero eso no lo tienen que tejer porque es parte del punto deslizado y parte del punto alto de las 3 cadenas. Y ahora para cerrarlo vamos a dirigirnos a nuestra tercera cadena del primer punto alto que hicimos de esta vuelta y voy a tejer un punto deslizado de esta manera. Y esto lo vamos a repetir hasta que tengamos el largo de sisa que deseamos. Para determinar el largo van a presentar la prenda de esta manera y desde donde tenemos nuestro segundo aumento es que vamos a medirlo, ¿sí? Mi sisa mide 20 centímetros, así que voy a parar de tejer acá y ahora voy a unir estas 2 partecitas de acá para formar los brazos y el torso. Ahora vamos a unir este canesú, que lo que yo ya hice es levantar 3 cadenas, voy a dar vuelta mi tejido y voy a tejer punto alto sobre punto alto como venía tejiendo normalmente hasta llegar al primer aumento del canesú. Y miren, ya me encontré con el aumento del canesú. Ahora tengo los 3 puntitos altos juntos.
Voy a tejer el primero y con el segundo lo que voy a hacer es enlazar, ingreso la aguja y así como ingreso la aguja voy a ir a mi próximo canesú, ¿sí? Miren, de esta manera. Tengo el canesú, voy a enfrentarlos y me voy a dirigir al segundo punto alto de mi aumento del siguiente canesú. ¿Ven cómo queda esto? Entonces me meto en el segundo punto alto, que sería este, el del medio. Yo ya había enlazado la aguja como para tejer un punto alto. Ahora lo que voy a hacer nuevamente es enlazar la aguja, la arrastro por esos puntos y me quedan 3 lazadas en la aguja para tejer un punto alto normal. Y tenemos manga y torso. Pero nos falta cerrar la otra manga. ¿Ven cómo va quedando? Acá tenemos una manga, voy a tejer ahora toda la espalda y al llegar a mi próximo aumento de canesú también lo voy a cerrar de esta manera y así se me va a ir formando el torso, ¿ven? Luego de hacer ese cierre de manga voy a continuar tejiendo punto alto sobre punto alto normal y voy a tejer hasta cruzarme con otro aumento de nuestro canesú, ¿sí? Y nos vemos ahí. Bueno, acá ya llegué a otro aumento de mi canesú y voy a hacer lo mismo que hice del otro lado. Voy a tejer, tengo mis 3 puntitos altos del aumento, tejo el primero normalmente, enlazo la aguja, ingreso por el segundo punto alto de mi aumento de canesú, voy a ir al aumento que tengo enfrentado y en el segundo punto alto del aumento del canesú ingreso la aguja. Ahora voy a enlazar y voy a sacar la aguja por esos 2 puntos. Me van a quedar 3 lazadas para tejer un punto alto normal y tejo el punto alto normal. De esta manera dividí mangas y torso. Y ahora sigo tejiendo punto alto sobre punto alto. Y voy a hacer esto hasta llegar al final de la vuelta, que es acá donde hacemos las uniones. Luego vamos a levantar 3 puntos altos, voy a dar vuelta al tejido y voy a tejer ahora el torso. Pero cuando llego también a la unión voy a levantar siempre 3 puntos altos y doy vuelta al tejido. Tenemos que seguir trabajando de esta manera para que la textura que ya se creó se mantenga. De otra forma, si nosotros tejiéramos en circular, se crearía otra textura, ¿sí? Y no queremos eso, queremos respetar lo que ya estamos haciendo. Van a continuar tejiendo hasta que tengan el largo de su topcito deseado. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle una vuelta de puntos medios por todo alrededor para darle una terminación bonita. Levanto 2 cadenas. Esta primera la voy a tener que tejer, ¿sí? Así que enlazo e ingreso por ese primer punto, que va a ser un poquito complicado porque no se venía notando mucho porque vieron que nosotros no estábamos tejiendo en él. Y tejemos de esta forma. Enlazo. Ingreso mi aguja por el punto, saco hilo, enlazo y paso el hilo por esas 3 lazadas. De vuelta, enlazo, ingreso por el punto, saco hilo, tomo lazada y la paso por esas 3 lazadas, digamos. Y vamos a repetir esto alrededor de todo el top para darle un acabado bonito. Si no quisieran tejer pueden tejer punto bajo. O le pueden hacer un abanico, lo que ustedes quieran. Y esto lo van a repetir también en las manguitas y en el cuello, que ahora les muestro cómo lo vamos a terminar al cuello. Vamos a tejer el borde del cuellito y vamos a comenzar tejiendo por acá arriba. Vamos a tejer o puntos bajos o puntos medios. Puntos bajos si quieren que les quede más firme y puntos medios si quieren que no quede tan firme, ¿sí? Para eso vamos a comenzar a tejer desde donde iniciamos nuestras cadenas, desde donde iniciamos todo. Vamos a ingresar nuestra aguja por la primera cadenita disponible que tenemos. Vamos a agarrar hilo, vamos a pasarlo por esa cadenita, voy a levantar una cadena y voy a comenzar a tejer o punto bajo o punto medio, ¿sí? De esta manera, en cada una de las cadenitas, porque ahí no tenemos espacios como los puntos, sino que tenemos las cadenitas, así que nada, con mucho esfuerzo, porque a veces no quiere entrar la aguja, vamos a tejer punto bajo o punto medio alrededor de todo el cuello y nos vemos
Acá que les voy a enseñar cómo tejer los ojales. Bien, acá ya estoy llegando al final del cuello. Para este punto ustedes ya tuvieron que haber elegido el botoncito que le van a poner a su chipao, ¿sí? Acá estoy tejiendo el último punto bajo de la cadena. Ahí van a ver. Y ahora vamos a elegir un botón. Muy bien, una vez que ustedes eligieron el botón, yo voy a elegir este porque es transparente y no quiero que se vea tanto. Pero ustedes tienen que tener en cuenta el tamaño, ¿sí? El tamaño de botón va a determinar cuántas cadenas vamos a tejer para el ojal. En mi caso es un botoncito bastante grande, así que voy a tejer unas 4 cadenas. Miren, de esta manera. Yo ya llegué al final de la vuelta donde tejía los puntos bajos o medios para tejer el bordecito del cuello. Ahora voy a levantar 1, 2, 3 y 4. Y desde el mismo lugar de donde terminé, donde tejí el último punto bajo o medio, voy a entrar y voy a tejer un punto deslizado. Voy a estirar un poco el hilo, voy a volver a posicionar mi tejido y voy a chequear si con este ojal puedo meter mi botón, ¿sí? Igual el hilo se estira, así que... Y sí, entra con facilidad, de hecho está demasiada facilidad, lo haría de 3, pero no quiero correr el riesgo, así que va a quedar así en mi ojal. Y así va a depender del tamaño de botón que ustedes tengan. Si tienen un botoncito más chiquito que el que yo les estoy mostrando, tejan 2 cadenas, pero no menos de esos. Si tienen más grande, 4 o 5, va a depender siempre del tamaño del botón, ¿sí? Ahora, yo ya tejí mi ojalcito, así que ahora lo que vamos a hacer es volver al hilo y ahora vamos a tejer en los laterales. Así que en cada espacio disponible que encuentre voy a tejer un punto bajo. Donde tejimos el punto deslizado no vamos a tejer, vamos a continuar tejiendo. En cada lateral de punto alto vamos a tejer un punto bajo o punto medio. Procuren que les quede más o menos 2 puntitos por punto alto de lateral, ¿sí? De esta manera les tiene que quedar. Y vamos a continuar tejiendo hasta llegar al otro lado. Les tiene que quedar de esta manera, ¿ven? Bueno, y ya estoy llegando al final de esta vuelta. Lo que vamos a hacer es tejer un punto deslizado en el primer puntito de la vuelta, ¿sí? Ingreso la aguja, arrastro el hilo, levanto una cadena y vamos a cortar hilo porque ya tenemos terminado nuestro cuellito, ¿sí? Miren, les voy a mostrar cómo quedó el cuellito. De esta manera. Ustedes si quisieran le podrían dar hasta 2 vueltas de puntos bajos, ¿sí? Pero yo le doy una porque así me gusta. Ahora lo que resta es esconder estos hilos con aguja lanera y coser el botón de este ladito, del lado contrario al ojal, ¿sí? Y de esa manera ya tendríamos terminado el topcito. Y listo, topcito estilo chipao chino terminado. O sea, ustedes ahora pueden ir por la calle así como diciendo, miren el topcito que me tejí, ¿ok? Hagan eso y díganle quién se los enseñó. Yo, Sofi de Es Confusa y Difusa. Si les gustó este tutorial, denle like, comenten. Si tienen dudas, por favor comenten. Y si ven que en una de esas no respondo, porque bueno, me colgué, pero voy a estar muy atenta, búsquenme en mis redes sociales, vayan a seguirme. Si quieren tejer este tipo de chipao, encuentran el patrón de tejido en la descripción de este video. Suscríbanse para no perderse ningún tutorial, ninguna bitácora, ninguna loquera que me agarre. Así que nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos.